Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buena vibra. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado resonando con una fuerza increíble en el universo del entretenimiento italiano, un tema que ha generado un torrente de conversaciones, especulaciones y, seamos sinceros, muchísimos sueños de parte de su fiel audiencia. Estoy absolutamente emocionado de poder desglosar esto con ustedes hoy. Hablamos de una posible unión que, sin lugar a dudas, tiene el potencial de sacudir los cimientos del panorama mediático, y la confirmación, o al menos una pista de una contundencia asombrosa, proviene de una fuente inmejorable, Francesca Chillemi. Así que, mis queridos seguidores, prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos hasta el último detalle sobre si Ilenia y Demet se casan, y lo que esta monumental noticia podría significar para todos nosotros. Y antes de que nos lancemos de cabeza a todo este emocionante chisme y la efervescencia que lo rodea, si son rostros nuevos en nuestra comunidad, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de *** suscribirse *** y, lo más importante, a que *** activen la campanita *** para que nunca, jamás, se pierdan ninguno de nuestros análisis, revelaciones y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora bien, el rumor que ha estado extendiéndose como un incendio forestal, cautivando la atención de miles, es, como les adelantaba, sobre una posible y esperadísima boda entre los entrañables Ilenia y Demet. Para aquellos que quizás no estén tan inmersos en el universo de estas figuras, permítanme contextualizar. Ilenia es un personaje que ha logrado ganarse un lugar muy especial en el corazón de una legión de seguidores, un personaje con el que muchos se identifican y por el que sienten una profunda conexión. Y Demet, bueno, Demet es una figura que ha logrado cautivar a incontables personas con su carisma, su presencia y la intensidad de su interpretación. La pregunta crucial que ha estado flotando en el aire, alimentando todas estas conversaciones, es la siguiente: ¿es esta unión una sólida realidad o se trata, simplemente, de una fantástica quimera alimentada por la ferviente imaginación de los fans? Y aquí es precisamente donde entra en juego la figura de Francesca Chillemi, quien no solo es una actriz de un talento indiscutible, sino que, al parecer, ostenta la llave maestra para desentrañar este fascinante relato. Muchos de ustedes, mis queridos suscriptores, me han escrito una y otra vez, con una mezcla de esperanza y ansia, preguntando: oye, ¿qué está pasando realmente con Ilenia y Demet? Y hoy, con la información que hemos logrado recopilar, vamos a hacer todo lo posible por arrojar la luz más brillante sobre este enigma. El punto de partida de toda esta conmoción, de este revuelo que ha sacudido la tranquilidad de las redes sociales y los foros de discusión, fue, sin lugar a dudas, una declaración de Francesca Chillemi que dejó a muchos, pero absolutamente a muchos, con la boca abierta, procesando la información. Ella, que encarna a un personaje de una importancia crucial, una pieza fundamental en el entramado vital de Demet dentro de una serie que ha acaparado la atención de crítica y público, concedió una entrevista donde insinuó algo que, para los entendidos, suena de lo más definitivo. Al ser cuestionada de manera directa sobre la relación entre Ilenia y Demet y el futuro que les deparaba, Francesca respondió de una manera que, si bien no fue un anuncio explícito y oficial de sí quiero ante los micrófonos de la prensa, sí lo fue de una forma tan elocuente, tan cargada de significado, que solo puede interpretarse de una manera: la boda es, efectivamente, un hecho. Imaginen por un instante la oleada de alegría pura, la euforia desbordante que debió inundar a los seguidores que han estado apoyando apasionadamente a esta pareja desde el mismísimo instante en que sus caminos se cruzaron en pantalla. Lo verdaderamente fascinante de la manera en que Francesca manejó esta revelación es esa elegancia innata, esa chispa tan distintiva de la mujer italiana. No fue un anuncio estridente, ruidoso, buscando acaparar todos los titulares de forma abrupta. Al contrario, fue una confidencia, un guiño cómplice a sus fans, un susurro al oído que decía: confíen en mí, esto va a suceder, y será maravilloso. Las palabras exactas que pronunció, que han quedado grabadas en la memoria colectiva de los fans, fueron algo parecido a esto: bueno, ustedes ya saben, suceden cosas en la vida, ¿verdad? Y en el transcurso de la vida, a veces, son precisamente los finales felices los que nos brindan la mayor de las alegrías. Para Ilenia y Demet, creo sinceramente que podemos esperar un final que será muy, muy feliz. Y para rematar, con una sonrisa que desarmaba cualquier atisbo de duda, una sonrisa cargada de complicidad y anticipación, añadió con una dulzura que transmitía seguridad: digamos que para ellos, las campanas de boda están a punto de empezar a sonar con fuerza. Campanas de boda.
¿Hay alguna forma, por mínima que sea, de malinterpretar una frase tan cargada de simbolismo, tan llena de romanticismo y de promesas? Esta frase, mis amigos, es tan italiana, tan profundamente romántica, tan evocadora de momentos épicos y de promesas eternas, que su poder de comunicación es innegable. Y cuando estas palabras provienen de alguien que está tan intrínsecamente involucrado en la trama, que conoce a los personajes a un nivel íntimo, que respira sus emociones y comparte sus vivencias en la ficción, el peso de su significado se multiplica exponencialmente. Es como si ella, al dar vida a uno de los personajes, tuviera también la noble tarea de ser la heraldo, la mensajera de las buenas noticias para todos los devotos seguidores de esta pareja. Esto, mis amigos, trasciende la mera especulación. Es en esencia una confirmación velada, pero poderosísima, proveniente directamente de alguien que posee información de primera mano, del interior mismo de la historia. Ahora, la pregunta que resuena con fuerza es, ¿por qué esta noticia genera una emoción tan palpable, tan contagiosa? La respuesta es sencilla y a la vez profunda. La química entre estos dos personajes, Ilenia y Demet, ha sido una fuerza magnética, palpable desde el instante mismo en que sus miradas se cruzaron por primera vez en pantalla. Han navegado juntos por un mar de experiencias, han superado innumerables obstáculos que parecían insuperables, han compartido momentos de una alegría desbordante y también de una tristeza que helaba la sangre. Su historia de amor ha sido un verdadero viaje para los espectadores, una montaña rusa de emociones que los ha mantenido al borde de sus asientos, y verlos alcanzar este punto culminante, esta unión matrimonial, representa la apoteosis de todo ese recorrido. Es la recompensa anhelada, el cierre perfecto para todos aquellos que han invertido tiempo, energía y, sobre todo, emociones en su relación. Piensen, si se detienen un momento, en la cantidad de escenas icónicas que han protagonizado juntos. Esas miradas cargadas de un significado que va más allá de las palabras, esas conversaciones íntimas que han revelado las profundidades de sus almas, esos momentos de apoyo mutuo en las circunstancias más adversas. Su relación, es importante recalcarlo, no ha sido un cuento de hadas idílico y perfecto, y precisamente esa imperfección, esa lucha constante, es lo que la ha hecho tan real, tan creíble y por ende tan querida por el público. Han luchado incansablemente por su amor, han demostrado una y otra vez que su vínculo es algo que merece ser defendido, y ahora, finalmente, van a sellar ese compromiso, van a proclamarlo ante el mundo. Esto no es simplemente la boda de dos personajes ficticios, es la celebración de un amor que ha logrado inspirar, conmover y conectar con tantas personas. Y Francesca Chillemi, al ser una parte integral y fundamental de esta narrativa, se erige como una testigo privilegiada de este emocionante desenlace. Su participación en esta confirmación, por sutil que haya sido en su forma, es de una significancia mayúscula. No se trata de un rumor lanzado al azar al universo, sino de una revelación cuidadosamente dosificada, de una pequeña pero poderosa pista ofrecida por alguien que está en el epicentro de la historia. Esto nos brinda la seguridad, la tranquilidad de saber que lo que estamos escuchando y sintiendo tiene un fundamento sólido, una base real. Es como si ella nos estuviera diciendo con una seguridad envidiable: preparen sus pañuelos, porque lo que está por venir será un momento de una emotividad indescriptible y de una belleza conmovedora. Ahora, permitan que nuestra imaginación vuele libre y visualice esa escena de la boda. Los detalles exquisitos, el vestido de Ilenia que seguramente será espectacular, el traje impecable de Demet, las lágrimas de felicidad que sin duda rodarán por las mejillas de los presentes, los votos que sellarán su unión. Todo esto se suma a la creciente expectativa que ya se siente en el aire. ¿Será una ceremonia íntima, rodeada solo de sus seres más queridos, o se tratará de una gran celebración, un evento multitudinario digno de su popularidad? ¿Habrá sorpresas inesperadas que mantengan al público en vilo? La forma en que Francesca lo insinuó sugiere con una alta probabilidad que será un evento especial, cuidadosamente diseñado para estar a la altura de la trayectoria y la magnitud de estos personajes. Ella parece comprender a la perfección la importancia vital de este momento para el público, y su confirmación indirecta es una estrategia brillante para involucrarlos aún más en la emoción que precede al gran día. Además, es fundamental considerar el contexto de la serie o película en la que estos personajes existen y han cobrado vida. Si se trata de una producción UE ha gozado de un éxito rotundo y ha logrado forjar una base de fans sólida y apasionada, una boda suele ser el clímax emocional que muchos seguidores esperan con ansias. Es una forma elegante de dar un cierre satisfactorio a ciertos arcos argumentales y, al mismo tiempo, de satisfacer las necesidades emocionales y las expectativas de una audiencia que ha invertido tanto en la trama.
La confirmación de Francesca Chillemi en este sentido, no solo es una noticia emocionante, sino que también representa una estrategia de marketing y de conexión con la audiencia sumamente inteligente, diseñada para mantener vivo el interés y generar una expectación aún mayor. No debemos olvidar nunca que el mundo del entretenimiento es un escenario lleno de sorpresas, de giros inesperados, y a menudo, los actores y actrices juegan un papel fundamental en la gestión de la información, en la construcción de la narrativa y en la generación de esa anticipación que hace que las historias cobren vida de una manera aún más impactante. Francesca, al pronunciar estas palabras, no solo está validando un hecho que muchos esperaban, sino que también está jugando de manera maestra con la emoción de los fans, creando un ambiente de misterio, de expectación y de pura emoción que precede al evento principal. Es una forma sofisticada de mantener la conversación activa, de mantener a la audiencia conectada y de asegurar que cuando la boda finalmente se desvele en pantalla, sea un evento que marque un hito, un momento verdaderamente masivo. Para aquellos que quizás no han seguido tan de cerca cada detalle de su viaje, el camino de Ilenia y Demet ha sido, sin duda, una auténtica montaña rusa de emociones. Ha habido momentos desgarradores, instantes en los que parecía que su amor jamás podría superar los abrumadores desafíos que se interponían en su camino, pero su conexión, su vínculo, siempre ha demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad. Han aprendido, han evolucionado, han crecido juntos como individuos y como pareja, y esta boda representa, en muchos aspectos, la madurez de su relación, la consolidación de su compromiso y la promesa de un futuro compartido. Es en definitiva el ansiado, y vivieron felices para siempre que tantos hemos anhelado ver materializado en la pantalla. Así que, para concluir y resumir, la respuesta a la pregunta que ha estado en la mente de todos, ¿se casan Ilenia y Demet? Basándonos en la elocuencia, la claridad y la contundencia de las declaraciones de Francesca Chillemi, la respuesta es un rotundo, inequívoco y emocionante sí, ***. Ella, con esa chispa tan italiana, con esa habilidad innata para comunicar no solo palabras sino emociones, ha confirmado que las campanas de boda están a punto de sonar con fuerza y alegría para esta pareja tan querida y admirada. Es el momento que tantos fans han estado esperando con ilusión y paciencia, y la confirmación proviene de una fuente tan confiable y cercana a la historia que no deja lugar a dudas. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este vídeo, por su constante apoyo y por ser parte activa de esta comunidad. Siempre es un placer inmenso compartir estas noticias, estas emociones y estos análisis con ustedes. Ahora, la palabra pasa a ustedes. Me encantaría, enormemente, saber qué piensan al respecto. ¿Están tan emocionados como yo ante la perspectiva de esta boda? ¿Qué detalles les gustaría ver plasmados en la ceremonia que los unirá para siempre? Dejen todos sus comentarios, sus reflexiones, sus predicciones aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a cada una de sus inquietudes. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido de esta calidad, no olviden, por favor, darle un gran me gusta compartir este vídeo con todos sus amigos que también son fervientes seguidores de Ilenia y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren estar al día de todo lo que publicamos. Suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Ciao.